Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Amigos, muy buenas noches, la 1 en punto de la madrugada. Una vez más salimos al aire con Alerta OVNI, la mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia. Este año, superando todas las previsiones, contamos con más colaboradores que nunca. Hay astrónomos, radioaficionados, grupos de investigación ufológica, grupos científicos y millones de curiosos, de interesados por estos misterios, por esas extrañas luces que cada noche cruzan los cielos. Buscamos ovnis. Buscamos fundamentalmente la aventura, la gran aventura de una noche de verano. Esta es la 6ª edición de nuestro programa especial, que se ha convertido ya en un clásico de la radiodifusión española. En estos momentos, y desde hace varias horas, cada cerro, cada monte, cada playa, están ocupados por grupos de jóvenes y no tan jóvenes que en esta noche mágica se asoman al cielo. Se me ponía la carne de gallina escuchando este corte de Antonio José Alés, Medianoche, un programa mítico de la historia de la radio. Yo lo escuchaba teniendo 12 años, el programa lo venía escuchando desde la década de los 70. Yo nací en el año 1970, quizás no era el programa más idóneo, ¿no?, para un chiquillo de la edad que tenía, 10, 11 años, pero marcó un poco mi vida, ¿no? Nunca pensé que me llegaría... que yo llegaría, mejor dicho, a estar delante de un micrófono. Yo siempre he sido una persona bastante apocada, bastante silenciosa, bastante introvertida. Mis padres, que ya no están, se sorprendieron, ¿no?, cuando luego me vieron delante de tantísima gente con un micrófono, pero yo creo que era la mejor manera, con este fragmento de historia de la radio, para celebrar los 90 años de Radio Elche. Estamos en el centro de congresos de la ciudad de Elche, celebrando con un montón de amigos aquí en el salón de actos estos 90 años de Radio Elche. Lo tengo que decir, si no fuera por la ayuda del Ayuntamiento de Elche, Aigües d'Elche, Elche Oasis Mediterráneo, IMED Elche y la propia Diputación de Alicante, no podríamos estar aquí compartiendo, como decía ahora, nuestra pasión por la historia y la radio. Estamos haciendo este programa un día muy especial. Hoy es 13 de febrero, es martes y 13, pero es el Día Mundial, el Día Internacional de la Radio. Y cumpliendo estos 90 años, aquí en Radio Elche, coincidiendo también este año 2024 con los 100 de la cadena SER, pues yo creo que era la guinda, ¿no?, del pastel de esas celebraciones, de esos cumpleaños que queríamos compartir, como digo, con tantísima gente, a quien voy a pedir aquí ahora un aplauso, con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en Elche, en el centro de congresos, celebrando estos 90 años de Radio Elche, los 100 años también de la cadena SER, una fecha muy especial, ¿no?, porque hoy es 13 de febrero, Día Internacional, Día Mundial de la Radio. La gente lo escuchará tiempo después, en los podcasts, en la emisión que vamos a hacer el próximo sábado, pero era un lugar especial, ¿no?, porque es una de las emisoras más longevas, lo vamos a ver ahora en el cronovisor, con un montón de referentes, ¿no?, y aspectos que son comunes al nacimiento de otras emisoras de radio de toda la geografía española. La radio, la historia de la radio va a ser el eje principal de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar también de otros iconos, ¿no?, de esta ciudad, como es su historia. La Dama de Elche tiene que estar sí o sí presente en el programa, pero en ese hilo conductor siempre va a estar la radio y la historia de la radio. Así que sin más, muchísimas gracias a todos de nuevo por estar ahí y comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Y qué semana y qué día más especial, ¿no?, para celebrar el Día Internacional de la Radio. Así que encantado y feliz de poder compartir estos momentos tan especiales y tan mágicos. Fíjate que yo siempre a los invitados y cuando hacemos un programa siempre es una presentación muy ambigua, ¿no? Nunca decimos ni la hora que es, ni el día que es. Cuando damos la bienvenida a los invitados siempre les digo no digáis ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque luego en los podcasts o escuchándolo por la noche la gente se puede liar un poco, ¿no? Pero hoy es la tarde del 13 de febrero, hay que decirlo, porque hoy es el Día Internacional de la Radio. Y hemos venido a Elche a celebrar con nuestros compañeros de Radio Elche esos 90 años de historia, que es historia de la comunicación y de historia de algo mágico, ¿no? Hace casi 100 años, cuando surgió un poquito más la invención, ¿no?, de la radio, se consideraría casi algo mágico, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que dentro del siglo XX, incluso ahora también en el siglo XXI, hay como 4 hitos que son fundamentales donde cambia nuestra percepción prácticamente de entender el mundo y de la realidad. Uno es la radio, cuando se empieza primero, bueno, ya sabes que la radio, luego lo comentaremos, ¿no?, pero, en fin, nada un poco alrededor de muchos inventos anteriores, ¿no?, cuando se descubren las ondas electromagnéticas, pero la radio, como concepto, cambió totalmente nuestra percepción. Luego fue la televisión, luego evidentemente fue también Internet y, como no, actualmente ahora es la inteligencia artificial. Todos estos hitos, en un momento dado, es lo que hace que estuviéramos más comunicados. De hecho, la radio, ya sabes que este día es porque así se celebra desde el año 1946, cuando las Naciones Unidas empiezan a emitir sus primeras emisiones, y desde entonces así se ha considerado, ¿no?, como el Día Internacional de la Radio. Porque se consideraba que la radio era el clásico y además fundamental, no solo medio de comunicación, sino también de información, también de diversión y también de unión. Servía para unir a distintos países, ya no había fronteras, ya las ondas electromagnéticas pasaban las barreras fronterizas. Y yo creo que eso es un concepto que se entendió. También es verdad que luego fue utilizado en momentos bélicos, como fue en la Guerra Civil en España y también ocurrió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Torre Eiffel, que antes hemos visto en un documental, si existe es gracias a la radio, porque pensaban derribarla, que consideraban que era una especie de monumento horroroso lleno de hierro. Pero precisamente porque estaba tan alto y se podían hacer emisiones de radio con más facilidad, se mantuvo y ahora es un icono de Francia. La radio también sirvió, por ejemplo, para que se salvaran muchísimos más en el naufragio del Titanic en 1912. Cantidad y cantidad de cosas que debemos a la radio, pero sobre todo la sensación de estar comunicados, estar informados y sobre todo estar unidos. Desde luego que sí, esa inmediatez que tiene la radio no la tiene ningún otro medio, no requiere prestar atención mirando a una pantalla, no puedes estar escuchando la radio en directo, caminando por la calle. Luego hablaremos de ello, ¿no?, porque esto de la radio a través de Internet, que te llegue todo con medio minuto de retardo, a mí me saca un poco de quicio, ¿no? pero no deja de ser, pues es una fuente muy, muy directa, ¿no? Y a ella vamos a dedicar precisamente el cronovisor. Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha de esta semana con la que vamos a viajar en el tiempo para conocer un poquito más la historia de la radio? La fecha es el 12 de enero de 1902. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Aquí el comandante Julio Cervera hablando desde Javea en el Cabo de la Nao. Saludamos a nuestros compañeros en Ibiza. ¿Nos reciben? Perfectamente, alto y claro. Jesús, acabamos de ser testigos de la primera comunicación inalámbrica, podríamos decir, de la historia, que se hizo muy cerca de donde estamos. Primera comunicación de voz inalámbrica. Hay que recalcarlo porque la telegrafía sin hilos ya había sido inventada, en fin, se le atribuye a Marconi, pero Julio Cervera, este comandante de ingenieros, que por cierto nació en Segorbe, en Castellón, había sido muy ignorado hasta ese momento, bueno, y luego después de ese momento también, porque esta comunicación prácticamente pasó desapercibida. Pero es un momento histórico porque es la primera vez que se hace la telefonía sin hilos. Hasta entonces, ya sabéis, un poco lo que hemos dicho, había varios inventos que habían sido un poco como la base para que luego la radio se difundiera. Uno de ellos, evidentemente, fue el telégrafo, pero el telégrafo con hilos.
Y luego estaba ese telégrafo inalámbrico que Marconi, que además fue premio Nobel de Física, pues fue uno de los artífices, pasándose y plagiando en algunos casos también patentes de Tesla, que no lo podemos olvidar, a Nikola Tesla. Pero Julio Cervera, que trabajó con Marconi, trabajó muchísimo con esta telegrafía sin hilos, estuvo durante 3 meses a finales del siglo XIX, y él desarrolló, y esto es algo que descubrió el profesor Ángel Faust, hizo un libro sobre la historia de la radio española y descubrió varias patentes de Julio Cervera, al que hay que sacar del olvido y al que hay que reconocer su gran mérito. Y una de las cosas que se adelantó a Marconi, ni más ni menos que 11 años, fue precisamente la transmisión de la voz. Esto que hemos recreado, esta primera conexión, esta comunicación, venía ya precedida de varias conexiones en ámbito militar. No nos olvidemos que él era comandante de ingenieros. En el ámbito militar ya había funcionado un poco la comunicación de la telegrafía sin hilos entre Ceuta y Tarifa, pero la voz se la había resistido hasta 1902, donde se hace esta práctica que luego continuó semanas después. Y lo importante es que se hace con una distancia de 85 kilómetros, que es la distancia que separa el Cabo de la Nao con el Cabo Pelado de Ibiza. Todo un éxito y además bidireccional. Es decir, hasta hace poco la telegrafía sin hilo se hacía con en una sola dirección. Claro, tú mandabas y luego allí pues esperabas y lo comunicabas con un código que normalmente era el código Morse que se utilizaba en la telegrafía sin hilos. Pero aquí no, aquí es directamente la voz y en las dos direcciones, con un emisor y un receptor. Todo un éxito. Pasó desapercibido por una razón muy básica. Por entonces, te puedes imaginar, en el año 1898 había pasado el desastre del 98, habíamos perdido los territorios coloniales y ultramar, y España, con los conflictos internos y externos que tenía, a Julio Cervera y a este gran adelanto, a este gran invento, prácticamente no le dio ninguna importancia. Y luego es Marconi el que se lleva un poco el mérito, a pesar de que sus conexiones con voz fueron 11 años posteriores. Fíjate lo cotidiano que se convirtió enseguida la radio, que se transformó en un compañero más, un vecino más de los bloques. En los vecinos había solo uno, a lo mejor en todo el bloque, que tenía radio, y cada vez que había un acontecimiento importante se reunían todos con él, ¿no?, para poder disfrutar de la radio. Vamos a escuchar un fragmento del archivo de la cadena SER, de uno de esos programas que se llamaba La Palabra, del año 1930, que a mí me parece muy divertido, ¿no?, porque es como cómo se veía la política pues en aquella época, ¿no?, hace casi 100 años, y cómo eran las crónicas. Vamos a escucharlo. Diario hablado, La Palabra. Información del Consejo de Ministros. Cuando terminó el Consejo de Ministros, el jefe del gobierno abandonó su despacho y, sonriendo, dijo a los periodistas: he visto que algunos periódicos me daban por moribundo, y como los moribundos no podemos hablar, yo cedo la palabra al ministro de Comunicaciones, quien les informará a ustedes de todo lo que hemos tratado en la reunión. A mí me parece brillante, ¿no?, esta forma de contar la noticia, que por desgracia se ha perdido. Fíjate que era, Jesús, era una comunicación quizás más directa, ¿no?, incluso ese retintín, ¿no?, ese tono cómico, ¿no?, casi en el periodista. Es que, escuchándolo ahora, claro, es verdad que ya tiene unos años esta grabación, pero parece que estaba hablando con una pinza en la nariz, ¿no? Sí. Conexión también desde el mensaje retransmitido. Ese tipo de voz, evidentemente un poco distorsionada por la técnica que había, era fundamental porque abrió las expectativas a muchísima gente. De hecho, el que tenía un aparato de radio, todavía faltaba tiempo para los transistores. De hecho, la época importante de España, cuando empiezan estas primeras emisiones de radio, son los años 20, y hay que esperar al transistor y todos los avances que eso supone. Pero el que tuviera un aparato de radio, sobre todo esas radios de galena, que eran las primeras radios portátiles, las primeras incluso pesaban 10 kilos, pero te las llevabas fácilmente a cualquier lado, era el rico del pueblo. Todo el mundo acudía a escuchar el parte, las noticias, lo que ocurría no solo alrededor, sino fuera de nuestras fronteras. Y eso también ocurrió cuando se inventa la televisión, esas televisiones en blanco y negro, donde era el epicentro, era casi un poco el eje del pueblo y de la familia que realmente tenía ese privilegio. ¿Por qué? Porque servía para que empezáramos a conocer muchísimas más cosas, y sobre todo las radionovelas, sobre todo las transmisiones deportivas. Todo eso hizo que la gente se aunara
y tuviera esa sensación de fraternidad, ¿no? De que la radio, con la imaginación que supone además cuando tú escuchas la radio, cosa que no ocurre con la televisión, la radio todo lo que te proporciona. Y eso se generó, ya te digo, a partir de los años 20, cuando surgen las primeras emisiones en España, y sobre todo con la cantidad de adelantos que se fueron produciendo. Luego utilizado en la Guerra Civil Española, por supuesto como propaganda franquista, cuando se crea Radio Nacional, que es en el año 1937, y la censura previa porque se creó un monopolio dentro de la información y que por la ley de prensa que llegó hasta 1966. Pero aún así, todas las emisoras locales hacían sus subterfugios para intentar siempre emitir la mejor manera posible, casi siempre informaciones lúdicas o bien deportivas. Fíjate, estas semanas previas, preparando el programa con los compañeros de Radio Elche, a mí me han sorprendido gratamente con la cantidad de cosas de archivo que tienen, ¿eh? Vamos a escuchar, ahora que estamos en el Centro de Congresos de Elche, aquí en Alicante, seguramente que muchos de los oyentes que están aquí presentes en vivo recordarán, no porque sean muy mayores, porque vamos a escuchar un audio del año 1949, donde se habla de la inauguración en este año del Cine Capital aquí en Elche. Vamos a escucharlo. Buenas noches. En la tarde de hoy ha quedado inaugurado el nuevo Cinema Capitolio, una brillante sala que permitirá a la ciudad de Elche situarse entre las principales de España al contar con un excelente salón de proyecciones cuyo diseño, decoración y amplitud puede considerarse al nivel de los mejores que existen en nuestro país. De este modo, Elche sigue cubriendo etapas en el brillante resurgir cultural que permitirá, a partir de ahora, el que los ilicitanos puedan contemplar las películas de mayor éxito, tanto las producidas en nuestro país como las realizadas en el extranjero, especialmente las estadounidenses. Desde Radio Elche queremos aprovechar la ocasión para enviar nuestra más efusiva felicitación al Consejo de Administración de Proyecciones y Espectáculos Sociedad Anónima, al que debe la ciudad el gran cinema que será orgullo de la población, y singularmente queremos felicitar al presidente don Diego Fernández Ripoll, al arquitecto realizador de la magnífica obra don Santiago Pérez Aracil y al decorador don Mariano García, muy reconocido tanto en Madrid como en otras capitales de España. La información directa, la información inmediata, ¿no?, marca un poco el sentido, lo decíamos ahora, de la radio. Escuchábamos lo que comentaba del año 1949, esta noticia y la inauguración del Cinema Capital aquí en Elche. Y quería dar paso a nuestro invitado aquí en el cronovisor, Jesús Callejo. Él es Juan Garrigós, podríamos decir que es historia viva de la radio, no solamente en Elche, sino en España, ¿no? Esta mañana estuvimos con él, Cine Capitolio, ¿qué es lo que he dicho yo? No sé lo que he dicho. Bueno, Cine Capital, Capital, sí, es Capitolio. Se está hablando, es que me pasan la nota. Esto es lo que tiene el directo, claro que sí, esto no pasa nada. Me he equivocado y ya está. No, la gente diría Cine Capital, eso no existe aquí, no estamos hablando de otra ciudad, sí. Efectivamente, el Cine Capitolio. Bueno, Juan Garrigós, como digo, es historia viva, ¿no?, de la radio. Esta mañana con él hemos estado disfrutando de esa colección histórica que tienen en la emisora de la cadena SER aquí en Elche. No lo quiere llamar el museo, pero yo creo que es un museo con mayúsculas. Juan, bienvenido a SER Historia. Muchas gracias y bienvenidos a vosotros. Y bueno, y gracias también por haber compartido este día con nosotros, porque es un verdadero regalo que nos hacéis. Y al mismo tiempo que felicidades, porque, claro que sí, felicidades, porque Juan, con esto del Día de la Radio algo tendréis que ver también vosotros, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento y mi felicitación por teneros aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Programa. Yo lo decía antes, ¿no? Estamos celebrando esos 90 años de la creación de la primera emisora aquí en Radio Elche, que tiene una historia. Cuéntanosla brevemente, Juan, que puede ser muy parecida, ¿no?, a la que pueda haber en otras ciudades, ¿no? Verás, sí, haciendo una reflexión sobre el inicio de la radio en Elche, habrá que situar la fecha de 1927. En este año, un ciudadano ilicitano, Aureliano Botella Torres, obtuvo una licencia para instalar en Elche una emisora de onda corta, de onda extra corta exactamente, una emisora de radioaficionados.
obtuvo una licencia para emitir con ella, que fue el EAR 68. O sea, las primeras radios fueron creadas por radioaficionados. Sí, fueron radioaficionados los que impulsaron el origen de la radio en el país, ¿no? Entonces, Aureliano Botella, al poco tiempo, dejó la emisora. Esta emisora emitía esporádicamente, dejó de funcionar, al parecer, en el año 1933, al trasladarse su propietario a Albacete, en donde instaló una nueva emisora, o quizá fuera la misma, no lo sé, pero igualmente de onda extra corta, que fue clasificada en la categoría 5 de radioaficionados y con el indicativo EA5AH. Aureliano Botella, en 1934, remitió una tarjeta manuscrita a Radio Elche, felicitando a la emisora por haber iniciado con éxito sus emisiones en pruebas en nuestra ciudad. Quiero hacer un cierto homenaje este personaje de Aureliano Botella, que fue el verdadero iniciador de la radio en Elche con su emisora de radioaficionados, ¿no? Son 90 años ya, y además una de las partes que a mí más me ha gustado, me ha conmovido, ¿no? Al poco tiempo de la inauguración, bueno, pues está ya la guerra civil y la radio se convierte en una herramienta humanitaria, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Esas cartas que mandaban los soldados a la radio para mandar mensajes a sus familiares. Sí, en efecto, eso es. Sí. Bueno, hay un fragmento de la historia de la radio muy importante, un hecho muy significativo para la radio en Elche y en el resto del país. Es un decreto del 8 de diciembre de 1932 que resulta de capital importancia para la radio en todo el país y en nuestra ciudad, por supuesto, también. Con este decreto se autoriza la creación de alrededor de 70 emisoras en pequeñas poblaciones, en distintas ciudades, emisoras de pequeña potencia, con lo cual se extiende todo el abanico de la radio alrededor de la geografía nacional. Es precisamente con base a este decreto por el que mi padre solicita una emisora de radio para Elche, y en efecto se la conceden, de tal manera que el día 4 de junio de 1934 se inaugura la emisora y empieza a emitir la emisora. Y empieza a emitir, como no podía ser de otro modo, con la marcha de Alfredo Jabaloyes, El Abanico, que fue la sintonía de apertura y cierre de la emisora constantemente, día tras día, durante muchísimos años. Como la carta de ajuste, ¿no? de la televisión. La carta de ajuste. Ten en cuenta que antes las emisoras terminaban a las 12, 11 o 10 y recuperaban la emisión al día siguiente. No era una emisión continua como en la actualidad. Y la calidad era muy buena, ¿no? Porque también me enseñabas, Juan, en esa colección. Bueno, tú eres presidente de la Fundación Radio Elche, que recoge un poco, ¿no?, todo este patrimonio vivo de la historia de la radio aquí. Esas postales, esas cartas que mandaban los oyentes diciendo que se oía muy bien, que la calidad era extraordinaria de la emisión. En ese año 1934 solicitamos que todos los oyentes que estuvieran sintonizando la emisora pudieran mandarnos un control de escucha para tener idea de cómo estaba funcionando, y así fue. Yo he conservado, fue mi padre quien las conservó, yo las disfruto ahora, pues casi 200 cartas de muchísimos aficionados, de muchísimos oyentes, de ciudades lejanísimas, de Barcelona, de Melilla, de Salamanca, de muchas otras ciudades y muchas más próximas, otras cartas de Orán también, por cierto, en las que nos dan idea de cómo se recibe la emisora en esa ciudad. Y yo recuerdo que me imagino que para mi padre y su pequeño equipo de trabajo con el funcionamiento de la emisora, aquello sería un estimulante que les llenaría de autoestima y dirían, bueno, pues esto va bien, ¿no? Pero ha sido una gran cosa la de poder conservar estas cartas, que son el testimonio vivo de que en ese año 1934 llegaban las cartas con los mensajes tan esperanzadores y tan positivos para la emisora, sí.
En Continente Elche celebramos nuestra gran promoción aniversario con los precios más bajos. Aceite de oliva La Masía, 1 litro, 345 pesetas. Detergente lavadora Colón, 4 kilos, con regalo lejía San Miguel, 659 pesetas. Y además sorteamos 96 coches Fiat 500 entre nuestros 32 centros comerciales y miles de regalos. Última semana. Continente, siempre los mejores precios. Escuchábamos una de las cuñas de publicidad de los años 80 que se conservan en esa colección histórica de Radio Elche, y la mayor parte de la gente que había en el salón de actos sonreía, ¿no? Es que somos muy mayores ya, ¿verdad? ¿no? Eso de la peseta ya nos suena un poco a la prehistoria. Pero lo comentábamos antes, ¿no? Es también en esas primeras cartas, ¿no? Que recibían en esas primeras emisiones en la década de 1930, incluso había gente que preguntaba, ¿no? Que se pusiera en contacto con ellos porque querían saber las tarifas, ¿no? de la publicidad, y eso hoy los comerciales darían palmas, ¿no? Con las orejas. Sí, fue bastante extraño al leer yo la carta, porque difícilmente la radio se consideraba entonces como un medio de comunicación que pudiese generar ingresos a través de la publicidad. Fue una carta absolutamente insólita, yo la conservo como un tesoro. Alguien que pidiera publicidad en el año 34. Generalmente las emisoras teníamos que vivir de otras fuentes de financiación, discos dedicados, saludos, ¿no? A familiares. Sí, saludos a familiares, felicitaciones, etcétera, ¿no? de cumpleaños, sí, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Y después, sobre todo, con un club de oyentes, que precisamente nuestra emisora fue un club de oyentes muy poderoso. Había, pues, varios miles de oyentes que formaban parte del club y que contribuían con todos los meses con 2 pesetas o 3 pesetas al funcionamiento de la emisora. Realmente, del principio de estas emisoras que se extendieron por España, muchas de ellas tuvieron que cerrar porque su capacidad de financiación era bien poca, ¿no? Afortunadamente no fue este el caso de Radio Elche, ¿sabes? Me has preguntado antes algo con respecto a las cartas de la guerra, ¿me hablabas? Sí, de la guerra, los soldados, ¿no? que escribían a la emisora, ¿no? y que daban señales de vida para que los familiares... Vida, ¿no? Sí, en efecto. Estaban vivos. Bueno, el estallido de la guerra supuso una verdadera catástrofe para las ciudades, para la sociedad de cada ciudad y también para los medios de comunicación. Las emisoras fueron todas incautadas por las autoridades político-militares de cada una de las ciudades donde estaba la emisora implantada, y se establecieron lo que se dio en llamar la guerra de las ondas. No solamente la guerra se hacía en las trincheras, sino que se hacía en las ondas también. Las emisoras del bando nacional combatían con sus informaciones más o menos veraces sobre las emisoras ocupadas por los bandos republicanos, y estas a su vez combatían también por medio de las ondas con las otras emisoras. En fin, esto fue un episodio realmente gravísimo en la historia del país, como todos sabemos, pero las emisoras lo reflejaron de un modo muy entrañable. En Radio Elche, concretamente, había un espacio durante la guerra en el que se leían las cartas de los combatientes ilicitanos que estaban en el frente. Tenemos cartas de soldados del frente de Teruel que enviaban cartas solicitando que comunicásemos por la radio, cartas que empezaban diciendo: camarada director, le envío esta carta para que usted comunique a nuestros amigos, nuestros conciudadanos y nuestros familiares que nos encontramos bien, a pesar de que hay rumores que habíamos caído en el sitio de Teruel, decía esta carta concretamente. Bueno, esta fue una de ellas, pero hay muchas otras muy interesantes cartas desde el cercano un hospital de sangre en Almoradí, desde el que las enfermeras solicitaban a los enfermos, soldados que habían sido heridos, que dedicasen una canción a través de Radio Elche para ese hospital, para el enfermo que había estado herido, ¿no? Y así salieron canciones, se hacía un espléndido programa de ayuda a los enfermos del hospital de sangre, que oían la música que les apetecía escuchar en ese momento, que paliaba un poco de esta manera su gravedad y su tristeza.
Desde luego. Jesús, ¿tú nunca has pinchado discos en la radio? No. No llegué a la época de la Radio Fórmula, ¿no? Con los 40 principales no he pinchado discos, pero es verdad que la música es lo que me apetecía escuchar y gracias, en fin, en parte mi cultura musical viene de ahí, ¿no? De hecho, fíjate, te cuento como anécdota, en 1920 es cuando se producen prácticamente las primeras emisiones radiales generales de radio, y la primera ópera que se retransmite por radio, que se hace desde Buenos Aires, es el Parsifal de Wagner, que ya son ganas, porque podría haber puesto el Barbero de Sevilla o la Flauta Mágica de Mozart. Algo más comercial, ¿no? Algo más comercial, en fin, 4 horas de Parsifal, que no sé si mucha gente le entró ganas de seguir escuchando la radio. Pero bueno, es muy llamativo que solo se les ocurre que sea esa la ópera que se empieza a retransmitir desde Buenos Aires. Y a partir de ahí, tanto la música como el deporte, estas fe de vida, que eran importantísimas, ¿no? Durante la guerra, también es verdad que la radio se convirtió en un instrumento de propaganda. Ahí se dieron cuenta, según qué bando, que la radio podía llegar a muchísima gente y que también podías educar, pero educar de una forma ideológica. Por lo tanto, es verdad que tiene muchísimos aspectos positivos, que son la mayoría, pero siempre también había otro aspecto negativo, que era utilizar la radio precisamente para mandar ese tipo de mensajes que estaban más condicionados a nivel político, pero que era lógico que se hizo aquí en España y se hizo, por supuesto, también en Alemania o se hizo en Francia. Pero siempre la radio como medio de comunicación y como medio, ya digo, de acercar fronteras y acercar, sobre todo, sentimientos, porque mucha gente se sintió reconfortada cuando, por ejemplo, cuando había desaparecidos, saber que gracias a esas cartas sus familiares que estaban en el frente todavía seguían vivos. Fíjate, lo acabas de decir, la radio siempre ha sido fuente de diversión, de entretenimiento, no solamente para los adultos, para los mayores, sino también para los más pequeños. Te voy a pedir, Jesús, y a todos los presentes, que prestéis atención al corte que vamos a escuchar ahora. De pronto aparecieron indios y mexicanos y cowboys y el regimiento yanqui del 7º de caballería con el sargento. Los indios empezaron a matar a los yanquis a los hombres. Sargento, ¿no se cree que esta pelea va a ser muy rara? Pues sí, no me lo creo, no, sí, que a lo mejor sí, pero yo no creo. Que sea muy larga, como, yo qué sé, como una antena de televisión española. Lo que acabamos de escuchar, estaba a punto, lo estuve pensando durante muchos días si traerlo o no. Esta es una de las grabaciones que yo tengo en mi propio archivo. Soy yo con 9 años, haciendo un programa de radio con 9 años, jugando con Playmobil. Yo ya jugaba en aquella época. No ha dejado de jugar con Playmobil. No he dejado de jugar con Playmobil, ¿no? Pero para que, bueno, lo de contar historias y lo de estar delante de un micrófono, aunque siempre he sido estaba yo solo, no había nadie que me escuchara, luego lo escuchaba yo y conservo esas grabaciones. He cortado algunas cosas, ¿no? Porque decía algunas estupideces que ya eran excesivamente poco elogiosas, ¿no? Pero lo guardo con muchísimo cariño, ¿no? Porque eso, yo tenía 9 años y sé la edad que tenía porque grababa también informativos de la cadena SER. Y por las noticias, que era uno de los informativos hablaba de la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Yo ubiqué esa grabación en el año 79-80, ¿no? Y lo guardo con mucho cariño. ¿Tú conservas tus primeras grabaciones? No, que va. Primero porque yo creo que ya no existiría si voy tras ellas, porque mis primeras grabaciones fueron en Valladolid, como tú bien sabes, cuando estaba estudiando la carrera de Derecho. En la SER. Ahí empezó en la SER de Valladolid y ahí hice mis primeras secciones, ¿no? Hablando, como no, pues eso, de misterios en general. Y dudo que tengan esas grabaciones y además yo creo que me moriría de vergüenza si me escucho. si ya me muero de vergüenza cuando me escucho ahora, ¿no? Porque siempre, ¿no? Sí. Todo es mejorable. En aquella época donde, en fin, era un pipiolo y donde intentaba, ¿no?, comunicar de la mejor manera posible, pues no lo sé, pero no lo conservo. Solo conservo lo que yo hacía en su época, que era pues mis pequeñas revistas, mis periódicos, manuales, en fin, artesanales. Todavía conservo alguno, con lo cual ya yo creo que tanto tú como yo ya apuntábamos maneras de que la comunicación iba a ser un poco nuestro futuro. Yo conservo también esos cuadernos donde investigaba mis propios casos de ovnis, de fantasmas, este tipo de cosas, pues con apenas 10 años, ¿no? Y luego, bueno, pues hemos evolucionado, hemos crecido, nos hemos transformado y nos hemos dedicado, entre otras cosas, a la radio, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que más me gusta hacer a mí es escribir. A mí lo que más me gusta es escribir. Y después, muy cerquita, está la radio. Y luego, en tercer lugar, un poquito más lejos, está la televisión. En los 3 ámbitos me siento muy a gusto.
pero si tuviera que quedarme con un medio de comunicación sería la radio, ¿no? Porque estar contando historias, estar compartiendo y sobre todo me encanta improvisar, ¿no? El programa no tiene guión. Tengo aquí 4 notas que son los nombres de los invitados para no meter la pata, y a veces hasta me equivoco escribiendo los cortes, ¿no? que metemos, ¿no? Pero yo creo que esa es un poco la magia de este día, ¿no? El Día Internacional de la Radio, que es algo que nos ha dado tanto durante tantísimos años y que yo creo que nos seguirá dando, ¿no? Totalmente. Yo creo que la radio es inmortal. Cuando empezó a salir, en fin, los primeros televisores a partir de los años 60, mucha gente aventurera y yo creo que agorera también empezó a decir que era la muerte de la radio, porque, hombre, con esto una imagen vale más que 1000 palabras. Pero es que la radio fomenta algo que es importantísimo en el ser humano, que es la imaginación. O sea, cuando tú escuchas una radionovela de la época, ¿no? Que eso conciliaba un poco a toda la familia, ¿no? A los cuñados, a las suegras, a los primos, ahí todo el mundo escuchando esa radionovela, que eran capítulos infinitos. Y te imaginabas en los personajes, te imaginabas quién era Bobby de Glané, quién era Matías Prats, antes de que aparecieran sus fotos. Ya sabes lo que siempre se ha dicho, ¿no? Si una voz te enamora, no pases por la emisora, porque al final te llevas una decepción, porque siempre las voces son mucho más románticas, más bellas, totalmente, sí, más hermosas que luego la realidad. Pero lo que tiene la voz, y sabes que la palabra, la voz, transmite energía y, por tanto, ese poder que tiene la radio nunca va a perecer, ¿no? Incluso ahora con la variante que ha tenido con el podcast, yo creo que incrementa precisamente ese poder de la voz, de la energía, de transmitir, ¿no? Esa cadencia y esa forma de contar historias. La televisión, es verdad que lo ves desde un primer momento, pero evita uno de los elementos para mí fascinantes que tiene el ser humano, que es la imaginación. Siempre existirá la radio con distintas variantes y ojalá nunca muera, porque sencillamente la radio forma parte de la esencia del hombre y de la evolución humana. Juan Garrigós, como última pregunta, la radio siempre, ¿no? Siempre la radio. Sí, por supuesto, sí. Bueno, la radio, siguiendo un poco el hilo del relato anterior y después de la guerra, la radio, la emisora, como todas las emisoras locales de las ciudades españolas, se convirtieron en elementos imprescindibles, inmersos en el tejido social de cada ciudad, dinamizando la actividad local en todos los sectores, y al mismo tiempo que va recogiendo el acontecer diario de la ciudad y reflejando la evolución de la sociedad en cada una de las poblaciones donde está instalada. Lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Entonces, después de la guerra, la Radio Elche continúa con su programación, cierto que sometido en este caso a una fuerte censura, como fue toda la censura de la posguerra. Hablamos Jesús y yo hace un instante al empezar, que la censura de la radio terminó muy tarde. La censura de la radio, quizá por el grandísimo poder de influencia social que tenía, fue la última censura entre los medios de comunicación que cesó de funcionar como tal censura. Fue en el año 1978. La prensa había sido liberada ya de esa censura anteriormente y todavía la radio estaba censurándose bajo el monopolio de Radio Nacional y estaba con la obligación de conectar con el parte diario de las noticias de Radio Nacional todos los días, ¿no? A partir de un día en que en ese año 1978 Basilio Rogado, al frente de la cadena SER y al frente de un programa informativo, realizó por fin el primer informativo libre de censura de la radio española. Y eso fue una inmensa noticia para todos. Un antes y un después, desde luego que sí, en la historia de la radio, que es un poco la que hemos querido recordar en este cronovisor especial que estamos haciendo desde Elche, desde el Centro de Congresos de la ciudad de Elche, celebrando esos 90 años de Radio Elche, junto con el presidente de la Fundación de Radio Elche, Juan Garrigós, y nuestro crononauta Jesús Callejo. A los dos, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Ha sido un placer.
Continuamos en Ser Historia en este programa especial, celebrando los 90 años de Radio Elche, también de alguna forma, ¿no?, los 100 años de la cadena SER este año 2024, hoy que es Día Internacional de la Radio. Hablar de Elche también es hablar de su historia, de su patrimonio, de su legado, de su pasado, de su presente y de su futuro, ¿no? Y queríamos hacerlo de la mano de Pablo Ruz Villanueva, que él es alcalde de Elche, pero yo creo que viene más como profesor de Historia Contemporánea y Arte y como licenciado en Historia del Arte. Me encanta. Pablo, muchísimas gracias, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar aquí, la verdad que Nacho y a todo el equipo de Radio Elche Cadena SER es un privilegio y aparte es una manera de divulgar y de dar a conocer esta ciudad tan maravillosa, que es realmente maravillosa, 2 veces milenaria, ahí tenemos el escudo, luego lo comentamos, y con 3 patrimonios UNESCO y, bueno, en fin, con un patrimoniazo tanto natural como artístico que es único, ¿no? Desconocido y único. 2 veces milenaria, precisamente la idea, ¿no?, de Elche, el lugar en donde está, en esa cuenca del Mediterráneo, recibiendo influencias del Mediterráneo oriental, del mundo ibérico, también del interior de la península. Todo ello confluye, ¿no?, confluye y permite, ¿no?, hacer una identidad propia, ¿no?, también de los ilicitanos. Bueno, es que era la gran ciudad romana de todo el entorno de la vía, primero vía Herculia y luego de la vía Augusta de lo que es actualmente el Levante o la provincia de Alicante, ¿no? De hecho, en nuestro escudo aparece Colonia Julia Inicio Augusta, es decir, sabéis que tienen perfectamente fundación directa con la metrópoli, con Roma, y esto no ocurría. Esto, pues con todos nuestros respetos, otras ciudades de hecho, Nacho, es muy interesante. Habrá muchos hermanos nuestros de Alicante que nos escuchen. Alicante, ¿eso de hermanos va con segundas? No, de verdad, no, ya eso está superado. Ya eso es un poco por el Elche y el Hércules, que, en fin, tampoco hay mucho que superar porque están las cosas bastante claras. Pero ellos, fíjate, hasta el siglo XIX... Ahí las lanza, toma. Bueno, hasta el siglo XIX, en los alicantinos, Alicante reivindicaba estas 4 siglas, CIA, Colonia Julia y Liceo Augusta. Ellos decían que ellos eran los herederos de la gran colonia Augusta y Lice, ¿no?, que no sabía dónde estaba. Y de hecho en su escudo, en la fachada del Ayuntamiento de Alicante, aparece el escudo de Alicante y aparece el CIA, Colonia Julia y Lice Augusta. Luego en el siglo XIX, cuando se dieron cuenta de que eso no tenía fundamento, lo cambiaron por ALLA, Alicante Lucentum, Lucentum Alicante o Acraleuca. Te lo digo porque esto ocurre porque somos depositarios de una tradición, de un legado brutal que comienza básicamente con los fenicios, con los íberos, por supuesto, la patria de la Dama de Elche, pero que se consolida con Roma. De hecho, nuestro gentilicio, ilicitanos, hace referencia a ese nombre, ¿no?, la Ilicia Augusta, que nosotros es nuestra esencia como pueblo, nuestra alma, ¿no? Luego los árabes es verdad que... pero lo utilizan todo. La gran fundadora, la gran conformadora, la gran... la que en cierta forma arraiga es Roma, sin lugar a dudas. Somos 2 veces milenario como ciudad, pero perfectamente 4.000 años de historia como realidad cultural o como realidad de civilización. Además, luego, claro, hay que sumar todos los siglos, casi 7 siglos de presencia musulmana, el judaísmo, también todo eso suma, ¿no? Pues aquí muy poco. El judaísmo en Elche muy poquito. Y presencia islámica lo que hacen es desvincularse del emplazamiento primitivo y la traen al emplazamiento actual, que era más seguro, unos 4 kilómetros al norte. Pero todo eso de alguna forma suma, ¿no?, para convertir lo que hoy es Elche, esa ciudad de gran patrimonio, que luego hablaremos, ¿no?, con Alejandro Ramos. Siempre que hacemos un programa en Elche, siempre tiene que salir la Dama de Elche sí o sí, y por eso siempre lo invitamos, pero es mucho más, ¿no?, que la Dama de Elche. Es cierto que es luego le preguntaré al alcalde por cuánto tardó en sentarse en el asiento y llamar al Ministerio de Cultura para pedir... Vale. Estamos esperando que el actual nos devuelva la llamada, ¿eh? El anterior, con Iceta o a suerte. Ahora lo tenemos, está un poco más, en fin, la cosa un poco más lenta. Vale, pero hay más patrimonio, ¿no?, en la ciudad, más allá de la figura de la dama, ¿no? ¿Conoces el misterio de Elche? El misterio de Elche. Bueno, el misterio de Elche puede mirar de tú a tú al David de Miguel Ángel. O sea, el misterio de Elche como obra cumbre de la espiritualidad, de la cultura, del teatro, de la música, de la belleza occidental, está a la altura de cualquier obra artística del mayor nivel. Esto no es pasión, esta es la verdad. O sea, un 14 y un 15 de agosto en la Basílica de Santa María, todo el entorno, la arquitectura, la basílica, las tramoyas, los aparatos, la música, la polifonía, la belleza, la plástica, es una experiencia que te conmueve y te llega al alma.
Esto no es pasión, es la realidad. Por eso UNESCO crea, de hecho, la figura del patrimonio intangible de la humanidad para definir al Misteri como una obra cumbre de la propia humanidad. Es patrimonio de todo el pueblo de Elche, que a pesar de prohibiciones de Trento y a pesar de decadencia y a pesar de, había muchos misterios en el antiguo reino de Aragón, solamente quedó uno, porque los ilicitanos nos empeñamos en defenderlo y nos fuimos hasta Roma. Luego, en el siglo XX, el Pío XII proclamó el Dogma de la Asunción, pero ha sido algo que hemos reivindicado con absoluto esfuerzo, ¿no? Tenemos un palmeral que es, sí, ahora hemos inaugurado, estamos restaurando el palmeral con convicción profunda. Es que te podía hablar de mi pueblo y me vuelvo loco, ¿no? Pero que es algo absolutamente único en Europa. Hemos hecho una tierra como nuestra donde no hay agua. Nacho, aquí no hay agua, nunca ha llovido. La poca agua que teníamos, canalizarla primero los romanos y luego los árabes para generar este gran vergel, ¿no? De palmeras que en un principio no es que envolviera la ciudad, es que la ciudad nace dentro de las palmeras, ¿no? Dentro de los huertos de palmeras que eran estructuras agrarias. Elche no tiene agua potable, agua dulce de manera regular hasta el siglo XVIII. Hasta que el obispo Tormo nos trajo el agua con unas canalizaciones, comprando manantiales en Aspe, a 14 kilómetros, y trayendo el agua desde allí. Hasta el siglo XVIII aquí se bebía con agua de aljibes, con las sequías que aquí han sido siempre, nos han asolado de manera regular, y con agua de la acequia para regar palmeras. Y a pesar de eso, la ciudad floreció, la industria alpargatera floreció, el Misteri siguió y permaneció. Es decir, todo esto es fruto de un espíritu que es nuestra manera de entender la vida, ¿no? De tenacidad, de tesón, de convicción, de amor por lo nuestro y de mucha lucha. Siempre hemos estado en medio de todos, Orihuela, sede episcopal, luego Alicante, sede de la provincia. Nosotros ahí en medio, pues pese a la poca ayuda que hemos tenido siempre de fuera, hemos alzado la bandera de Elche, la hemos intentado poner siempre muy alta, con muchísima convicción y con muchísimo orgullo. Sí, que además en el momento en que entras, ¿no? en Elche ves enseguida los palmerales, son parte de la estructura natural, arquitectónica de la propia ciudad, y marca un poco ese espacio, ¿no? tan exuberante, tan exótico y tan maravilloso, ¿no? Bueno, si uno piensa en los palmerales del norte de África, de Argelia o de Marruecos, es que te retrotrae. Bueno, de hecho, esto te va a gustar mucho, que tú eres un virtuoso y un experto. Yo soy un simple profesor de historia. Andersen, el famoso autor de La Sirenita, estuvo en Elche en el siglo XIX, se quedó totalmente prendado con Elche y, de hecho, quedó más tiempo aquí porque era protestante. Tenía que escribir una obra sobre Jerusalén, sobre Palestina, y la escribió desde aquí, evocando aquella tierra santa, ¿no? Que en aquel momento era tan inhóspita, desde Elche. Y bueno, las visiones de los viajeros del siglo XIX, todos quedaban absolutamente prendados. Había dos ciudades que les fascinaban generalmente a los viajeros en el XIX, en el Levante o en el sureste: Granada, con la Alhambra y todas las reminiscencias islámicas, y Elche por ese paisaje tan exótico, ¿no? tan exuberante y tan extraño para ellos. Y bueno, pues eso, gracias al esfuerzo de todos ha seguido más o menos, gracias a un hombre que fue Pedro Ibarra, fue un gran mecenas de la cultura ilicitana, porque las palmeras se estaban talando al principio del siglo XX, de manera inmisericorde. Él puso un poco pie en pared. Y luego, en los años 40 hubo algunas disposiciones para proteger los huertos convertidos en jardines, como el huerto del cura, que se convirtió en jardín artístico nacional, y luego ya la ley del 85 del Palmeral, que ahora se ha redefinido para proteger en verdad los huertos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ser capaces, Nacho, de convivir con los huertos. No podemos, hay que proteger los huertos, hay que blindarlos, pero tampoco puede suponer un lastre, ¿no? Por ejemplo, tiene sentido que una casa en el Raval ahora mismo tenga que pedir licencia a Cultura porque afecta al Palmeral. Pero bueno, son cosas, matices que hay que hacer. Proteger los huertos y ser conscientes del legado que tenemos, creo que es un deber moral para los ilicitanos. Y desde luego, precisamente ahora cuando estabas hablando, alcalde Pablo Ruz, de Elche, del Misteri de Elche, me acordaba de Pierre Pagui, el investigador francés que precisamente estaba haciendo ese espectáculo, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Celebración, es una celebración. Sí. Y le llamaron, ¿no? Porque en la Alcudia había aparecido lo que llamaron una reina mora, o algo bastante exótico y exuberante, que era la Dama de Elche, ¿no? Automáticamente se compró por, creo que eran unas 5.000 pesetas de la época, fue a París, estuvo en el Museo del Louvre, y luego Franco, con la intermediación, ¿no? de la Alemania nazi, Himmler, que estuvo en Madrid, también hay unas fotografías espectaculares de Himmler viendo la copia que había de la Dama de Elche en el Museo del Prado. Al final vino, ¿no? Junto con otras piezas de arte españolas que habían salido para Francia.
Y desde entonces está en Madrid, ¿no? Una vez solo, ¿no? Creo que ha venido con Carmen Calvo. 2 veces. 2 veces. A ver, la historia las explica muy bien. Messier París no era cualquiera, ¿eh? En Madrid tenemos el famoso instituto, la Casa de Cervantes, que pertenece a la Embajada de Francia, la fundó él. O sea, que era un hombre que tenía claro que, oye, España era un lugar en el que Francia tenía que hacer una labor de prospección cultural. Messier París estaba aquí casualmente para asistir, invitado por Pedro Ibarra y por la familia Ibarra, para asistir a las celebraciones del Misteri, que es algo que yo animo a todos los oyentes a que vengan en agosto, porque es algo que no les va a dejar indiferentes. No es una obra de teatro, no es una zarzuela, no es algo sublime, ¿no? Es todo cantado y representa la Asunción, la muerte, Asunción y coronación de la Virgen. Estaba aquí, se encuentra la dama de la Alcudia y en unos días, con la oposición de Pedro Ibarra, entre otros, se la llevan al Louvre. La colocan, tampoco le dieron importancia fundamental, hombre, no está al lado de la Victoria de Samotracia, evidentemente, que estaría, pero bueno. Estaría, sí, desde luego. Y en el 40 se llega a un acuerdo. Más que Himmler, que tuvo su papel, ahí fue la debilidad del gobierno de Vichy, de Pétain, ¿no? Y que Franco, pues hubo habilidad diplomática, nos trajimos, nos trajeron a España la dama, una Inmaculada robada en Sevilla, la Inmaculada de Soult, ahí Soult, el mariscal Soult, en la Guerra de Independencia, arrasó. Por cierto, gran parte de las obras que a día de hoy se pueden ver en la National Gallery de Londres son obras robadas a Sevilla, al Hospital de los Venerables. Es que a veces se olvida, pero hay que decirlo. No, que sí. El tesoro de Guarrazar que se había vendido y una espada de San Hermenegildo, no recuerdo tal. Se trajeron en el año 40 en España, en Elche no había condiciones. Empezaba don Rafael Ramos a articular su museo, pero tal. Vino en el 65, en el 66, perdón, la primera vez al restaurante, lo que es El Huevo, una obra muy interesante de un gran arquitecto que era Antonio Serrano, junto con Pérez Aracil, que habéis hablado, que era el gran arquitecto del Capitolio. Estuvo aquí unos días, unas condiciones de lo más, pues lo de entonces. Vino la dama en una caja de madera, en la caja de madera, en una furgoneta, lo trajo un operario del ayuntamiento, que era Paco Ilaver, y en la caja ponía siempre de pie, en rojo, con una caja de madera así. Vino en el 66 y luego vino en 2006. Y hay que reconocer que ahí Carmen Calvo, siendo ministra, hizo una labor de apretar. Curiosamente... Oyente de Ser Historia, a la que mandamos un saludo desde aquí. Pues un saludo. Hoy ha sido nombrada además presidenta del Consejo de Estado. Curiosamente, con los mismos informes que decían que no podía salir de Madrid. Porque esos informes, al igual que estos que ahora se han utilizados en el grimido, están sin firmar. ¿Tú te fiarías de algún tipo de informe que no sabes quién ha redactado? Pues no. Pues no, ¿verdad que no? Pues eso estamos pidiendo, ¿no? Bueno, pues los informes que se argumentan para no dejarnos... Nosotros, vamos a ver, los ilicitanos somos leales. La dama forma parte, y esto es un programa que tiene Econacional, la dama forma parte de las colecciones nacionales. Eso no lo discutimos, no vamos a colocarnos en la boina aquí de Asterix en plan aldea. Lo único que pedimos es que la dama venga una vez, 5 o 6 meses cada 10 años. No estamos pidiendo nada descabellado, que es algo que la relación entre las colecciones, las de piezas, es algo habitual, ¿no? Los préstamos. Totalmente, sí. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Porque el informe que ahora dice que niega la presencia de la dama en Elche es el mismo que la negaba en 2006. Y a la dama no le pasó nada. Y Z fue inflexible. Y ahora ver Urtasun, estoy esperando que nos dé cita para ver. Parece ser que este señor tiene un poco más de sensibilidad. No con la disgregación de las colecciones, Nacho, y tú eres historiador y estarás conmigo, no se pueden dispersar las colecciones. Sí, desde luego, lo que ya está hecho, ya está hecho. Pero oye, un préstamo. Sí, una exposición temporal, lo que dices, 5 o 6 meses. Una exhibición 6 meses, con todas las garantías, con todas las condiciones, a nosotros nos hace felices y turísticamente y económicamente es un revulsivo, ¿no? Para la ciudad. No pedimos otra cosa. Todo lo demás son quimeras. Sí. Pues yo creo que voluntad. Y luego, claro, Iceta nos decía, no, es que el Guernica, mire, señor ministro, el Guernica nunca ha estado en Guernica. Guernica estuvo en la exposición de París, como todos bien saben. Y otras piezas han tenido unos vínculos afectivos con otros lugares, pero es que la dama estuvo aquí. Y estuvo aquí 3.000 años o 2.500 años en un talud de piedra de una finca, que era la Alcudia, ¿no? No hay ningún fundamento para negarnos la dama, de verdad. Y bueno, ahí estamos. Pues a ver si tienen suerte, si tenéis suerte los ilicitanos y os devuelven temporalmente, cada década, esa extraordinaria dama de Elche, que yo cada poco voy al Museo Arqueológico Nacional en Serrano para verla, ¿no? Y disfrutar. Y siempre que viene algún amigo, hace unos meses vino Chris Naunton, un egiptólogo británico muy conocido por los documentales de National Geographic, y le llevé a ver
la dama de Elche y le llamó la atención, ¿no? Dice, hombre, como la princesa Leia, ¿no? Los rodetos. Bueno, entonces aquí eso ya más bien la princesa Leia como la dama de Sí, Elche. también es lo que le, Hay un yo le artículo comentaba. Sí. muy sobre esto. Mi padre, que está por ahí, que él es de Transistor, Radio Transistor, no móvil, o sea, que se escucha. En el año 67 o 66, aquí en torno a la festa, había una producción cultural al misterio, que es como se llama la festa, ¿no? Muy interesante por lo de la dama. Y Joan Fuster, bueno, que fue entre otras cosas un lingüista y un etnólogo muy importante, escribió un artículo en el 65 que hablaba de los precedentes en la revista Festa d'Elx, que en aquel momento pues, había promovido Eugenio Dors y José María Pemán, diciendo que los precedentes ibéricos de los trajes regionales valencianos. No solamente la princesa Leia está relacionada con la dama. Piensa en las valencianas y en sus dos ensaimadas estas que se ponen, no sé cómo se llaman, los rodetes, ¿no? Sí. Esos vínculos que al fin y al cabo hablan de la cultura mediterránea, ¿no? Y cómo a veces la línea también ha permanecido intacta durante 3.000 años. Desde luego que sí. Es un punto a partir del cual nacen diferentes canalizaciones, diferentes ramas que nos unen de alguna forma a todos, ¿no? Porque tiene su extensión, mejor dicho, al final, pues por toda la península ibérica, por todo el planeta y por toda la galaxia. Por toda la galaxia, todo el universo. Con la princesa Leia. Pablo Ruz Villanueva ha venido como profesor de Historia Contemporánea y Arte, licenciado en Historia del Arte, pero sobre todo como alcalde de Elche. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y por hacer un poquito más de patria, un poquito más de Elche. Claro que sí. Que tienen que venir a Elche a conocernos y verán cuando vengan cómo repiten, porque la ciudad se lo merece. Claro que sí. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Bueno, finalmente ahora estáis ya encajados dentro de la universidad, etcétera, pero me gustaría que contaras qué pensasteis, cuál es el proyecto que tenéis entre manos y en qué punto está. Bueno, el objetivo de la empresa PLD Space es desarrollar un cohete que pueda poner pequeños satélites en órbita. De la misma manera que los teléfonos móviles han cambiado mucho con el paso del tiempo, antes teníamos ladrillos y ahora tenemos teléfonos muy pequeños y versátiles, en el campo de los satélites que están en el espacio ha ocurrido lo mismo. Entonces nosotros pensamos que tradicionalmente se utilizaban cohetes de muy gran tamaño, 30, 40 plantas de un edificio, cohetes gigantes. Y el objetivo de nuestro proyecto y de nuestra empresa es hacer cohetes que sean mucho más pequeños, adaptados a las necesidades del mercado actual de los satélites pequeños. Escuchábamos en una entrevista que hacía Iñaki Gabilondo, nuestro compañero en la cadena SER, hace casi una década, la voz de Raúl Torres, uno de los cofundadores de PLD Space. En aquella época era como un sueño, ¿no? Una quimera, intentar sacar adelante un proyecto empresarial en España para mandar al espacio satélites, cohetes y finalmente, rara avis, se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido con éxito, con el lanzamiento hace poco tiempo de ese cohete Miura y un montón de proyectos que no dejan de ser parte de la historia, de ese presente que va a marcar un poco la evolución de la historia de España, del ser humano y de los avances tecnológicos que vamos a vivir en los próximos años. Raúl Verdú, bienvenido a Ser Historia. Hola, muy buenas, un auténtico placer. Raúl Verdú es uno de los dos Raúles que crearon esta empresa de cohetes PLD Space. ¿PLD qué significa? Es la contracción de payload, de carga de pago. Ajá. Pero al final nuestro negocio es una empresa de transporte y lo que va dentro es lo que se paga por ser cargado. Entonces nuestra tarifa es por kilo de satélite lanzado al espacio. ¿Y cuánto vale un kilo a un satélite allá? Entre 15.000 y 25.000 dólares el kilo. Es más fácil y barato por mensajero normal, ¿eh? Sí. Con un tirachina, con un globo ahí. Eso es. Bueno, bromas aparte, Raúl, tú eres junto con el otro Raúl Verdú, junto con Raúl Torres, socio fundador, ¿no? En pocas ocasiones yo creo que he tenido la oportunidad de decirle a un invitado que esto es realmente hacer historia, ¿no? Sí, no, la verdad que no nos gusta decirlo porque lo hemos hecho nosotros, pero ha sido un hito histórico a nivel europeo, que es el primer cohete privado que vuela desde territorio europeo desarrollado por una compañía privada, ilicitana, ¿no? Ilicitana y turolense que decimos.
Y efectivamente yo creo que el sector aeroespacial está cambiando, del mismo modo que la primera vez que se inventaron los aviones, ¿no? Eran artilugios para la ciencia, para investigar, y que hoy en día pues todos los días nos subimos, todas las semanas, ¿no? Pues los que viajamos mucho nos subimos a un avión, ¿no? Eso que ocurrió con el coche, con el barco, con el avión, pues ahora está ocurriendo con el lanzador espacial, con el cohete, y que nos vamos a acostumbrar a verlos despegar de manera mucho más a menuda de lo que estamos acostumbrados. Lo comentaba ahora, ¿no? ¿Cómo surgió la elección de ponerle, bueno, es obvia, ¿no? El nombre de Miura, ¿no? Yo creo que no hay algo más español, ¿no? Sí, o sea, nos gusta llevar la marca España, ¿no? Y los que nos siguen desde hace tiempo también la marca ilicitana alrededor del globo. Nuestro negocio es totalmente internacional y Miura es algo que... Miura, fíjate, es que estaba pensando ahora, hay muchísima gente que nos escucha desde Hispanoamérica y quizás no sabe lo que es un toro Miura, ¿no? Aquí la tradición taurina en España es muy grande, sigue teniendo ahora mucho peso, es el toro, ¿no? Es uno de los emblemas por antonomasia de España, y Miura es un tipo de toro pues muy fuerte, con mucha potencia, ¿no? Que es el que siempre nosotros decimos aquí en España, joder, vaya tío, parece un Miura, ¿no? Un tío grande, robusto y tal, ¿no? Y esa es un poco la explicación, ¿no? Del que quería hacer este pequeño inciso. Sí, eso es una ganadería de reconocido prestigio, y que a nivel internacional, ¿no? La gente nos dice, mira, se llama el cohete como el Lamborghini, ¿no? Porque hay un modelo de Lamborghini que es Miura, ¿no? Y nos gusta, ¿no? Un poco romper ese tópico, ¿no? De que muchas veces nos avergonzamos de lo que somos, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Estamos llenos de ejemplos en esta ciudad y en el país entero de grandes hitos, ¿no? Tecnológicos, empresariales, sociales a muchos niveles, y nos gusta llevar la marca España, ¿no? Y los que conocéis la camiseta, pues tenemos aquí la bandera y la exhibimos orgulloso en Singapur, en Latinoamérica, en Canadá, en Filipinas, donde tengamos clientes o potencial negocio. Lo que sí que es cierto es que todo aquello relacionado con la carrera espacial siempre ha sido como la asignatura pendiente, ¿no? en España. Sí, bueno, yo siempre hemos defendido que es la realidad. El sector espacial en España ha sido una potencia desde que se empieza a desarrollar la carrera europea a los años 70, cuando se funda la Agencia Espacial Europea. Y España siempre ha tenido un papel relevante en todas las misiones espaciales, ¿no? Tenemos una industria muy sana y muy poderosa, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Lo que no teníamos era lanzadores. Teníamos operadores de satélites, fabricantes de satélites, de componentes, empresas de telecomunicaciones. Cuando yo era niño ya existía Canal Plus, ¿no? Por satélite, o sea que no es algo novedoso, ¿no? Lo que es novedoso es lo que se está democratizando, ¿no? Que cada vez más se está moviendo la infraestructura allá arriba, ¿no? Porque queremos todos pues poder ver Netflix en 4K mientras dura un vuelo, ¿no? O en el avión o en el tren, y eso es imposible, ¿no? Sin infraestructura espacial, o tener conexión a internet pues en el Camp Delch, ¿no? O sea, si queremos tener conexión a internet en zonas donde no llega la cobertura terrestre, pues necesitamos la satelital y se complementa, ¿no? Podéis confirmar que la Tierra no es plana, ¿no? Sí, lamentablemente. sí, no, esto está más que confirmado, sí. ¿Cómo nace la empresa PLD Space? ¿Cómo os conocéis los dos Raúles? Sí, pues nos conocemos en el entorno de la Universidad Miguel Hernández. Raúl estudiaba en Valencia, yo estudiaba industriales aquí en la Miguel Hernández, y coincidimos, teníamos amigos en común y coincidimos en la biblioteca, ¿no? Y nos encontramos dos entusiastas de la tecnología. Raúl Torres, de toda la parte aeroespacial, dedicaba todo su tiempo libre a desarrollar cohetes de modelismo, como el que vuela aviones radiocontrol, pues hacía cohetes, modelos de cohetes, y yo era un aficionado al motorsport, yo era un aficionado a carreras de coche Fórmula 1, ¿no? Y me enseñó un vehículo que iba mucho más rápido que un coche de carreras, ¿no? Que era ese cohete, y entonces automáticamente pues empezamos a entusiasmarnos con proyectos de tecnología, y lo que empezó siendo un hobby, pues eso es un negocio, ¿no? Que da trabajo a más de 170 familias. Imagino que los inicios de la empresa no serían sencillos, ¿no? Porque, bueno, pues jóvenes entusiastas con proyectos siempre los ha habido, ¿no? En todos los sitios. Pero ¿cuándo os disteis cuenta de que ibais por el buen camino y mira, que está confiando en nosotros, confía, tenemos el dinero para poder hacer esto? Yo creo que ese momento todavía no ha llegado, ¿no? O sea, nosotros nos gusta ver la botella medio vacía en el sentido de exigencia, ¿no? Es decir,
y los que somos empresarios, los que son empresarios saben que nunca descorcha la botella de champán, ¿no? Porque cuando consigues un hito ya estás pensando en el siguiente y en el siguiente, ¿no? Entonces nosotros con humildad pues intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y que el éxito está por llegar, ¿no? Nosotros ahora hemos lanzado un cohete, ¿no? Pero hay que lanzarlo muchos, hay que sacarle rentabilidad, ¿no? Y hay muchísimos retos por delante. Yo creo que las dificultades han sido muy altas al principio, a mitad del proyecto, hoy, y creo que durante los próximos décadas, ¿no? Que PLD Space siga trabajando, pues vamos a enfrentarnos a muchísimas dificultades que al final decimos que lo que se nos da bien son las cosas difíciles, ¿no? Y yo creo que es algo que nos motiva y que pues somos emprendedores y que lo único que queremos hacer es pues que el negocio funcione y que obtengan los resultados pues toda la cadena de valor, ¿no? Pues nuestro pedazo de equipo, que yo creo que es uno de los, ¿no? Se pone... ¿no? Salen las noticias el cohete volando, como no puede ser de otra manera, pero y durante muy poquito sale un aplauso de mucha gente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que estamos orgullosos, Raúl y yo, es de haber atraído, ¿no? ese talento nacional. Tenemos 12 nacionalidades en la organización y estamos orgullosos de haber atraído y retenido a ese talento durante años en Elche y en Teruel. Para desarrollar algo que estamos compitiendo a primer nivel con Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Japón. Vale, para que la gente que nos esté escuchando, y yo también, nos quede claro, vosotros os dedicáis a una especie como de mensajeros, ¿no? De subir... Pero claro, yo estaba pensando ahora, el paquete lo manda alguien y lo recibe alguien arriba. ¿Quién está arriba para recibirlo? No, a ver, ¿cómo es este...? Sí, es un negocio de transporte. Lo que pasa es que el vehículo, en lugar de ser un camión o una furgoneta, ¿no? Que te trae tu paquete, es un cohete. ¿Y dónde lo deja arriba? Se entrega a órbita, ¿no? O sea, los clientes definen unos parámetros orbitales, que es una altitud y una inclinación, simplificándolo mucho, por supuesto. Y nosotros entregamos el paquete, digamos, el satélite en esas coordenadas. De hecho, en los contratos se especifican esas coordenadas y si te has equivocado de las coordenadas, la última factura a lo mejor no te la pagan, ¿no? Y es igual que si el pedido te llega todo golpeado, ¿no? Pues seguramente puedas reclamar al mensajero, ¿no? Y somos un transportista. Qué curioso. Y me habían dicho por el pinganillo que en ese primer cohete que lanzasteis, el Miura, queríais meter dentro una tortilla española. O sea, no solamente era suficiente el nombre de Miura, que es un nombre muy español, pero también la tortilla de patata, ¿no? Una tortilla española, que es la gente que nos escuche desde fuera de España, es uno de los platos típicos, característicos en la cocina española. Queríais mandarlo. Al final pusisteis un queso, ¿no? Sí, eso es. Sí. Es una especie de tradición, ¿no? Sabéis que, bueno, los que nos gusta mucho la tecnología, pues también nos gusta divertirnos, ¿no? Pues muy serio, pero nos permite de vez en cuando pues tomarnos estas libertades. A nosotros aquí en el programa hacemos lo mismo. Eso es. Entonces, lanzar un queso es una tradición que se inauguró en los años, yo creo que 70, no, 60, a principios de los 60, porque hubo un sketch de los Monty Pythons cuando eran jóvenes y decían que la luna era de queso. Entonces los ingenieros de NASA, cuando estaban preparando los cohetes para ir a la Luna, les ponían trozos de queso como para hacer un homenaje a este sketch de los Monty Python, y que cada vuelo inaugural de cada cohete normalmente suele llevar un trozo de queso, que es una forma divertida, ¿no? de homenajear a esos héroes de los años 60 que pusieron a un hombre en la Luna. Lo hemos comentado muchas veces aquí en Ser Historia, cada vez que hablamos del siglo XVI. Hace poco hacíamos un programa dedicado a Enrique el Navegante, toda su exploración en el siglo XV, en este caso, ¿no? En nombre de Portugal, ¿no? de las costas de África. En aquella época, la invención de todo ese aparataje utilizado en los navíos para poder moverse, yo siempre lo he comparado un poco a la carrera espacial del siglo XX, ¿no? Sin duda. Son avances, bueno, pues en aquella época era para conocer los océanos, para conocer los mares, la tecnología punta, pues era la que era. Y ahora estamos viviendo una carrera parecida, ¿no? Pero en este caso mirando hacia el cielo, ¿no? Sí, eso es. O sea, al final, ¿no? Los instrumentos de navegación, por ejemplo, de saber, ¿no? Nosotros, si queremos ir a Madrid, pues ponemos el móvil y el móvil nos dice por dónde hay que ir, ¿no? Estos primeros navegantes no tenían ni idea, ¿no? Tenían instrumentos de navegación muy primitivos, y los instrumentos de navegación del programa Apolo, en comparación con los que hay ahora en los sistemas espaciales actuales, pues también era digamos, totalmente, es una reliquia hoy en día, ¿no?
y es increíble ¿no? Ver los resultados que consiguieron con la tecnología que había disponible. Hoy en día, ¿no? Aquellos fueron los auténticos pioneros. Nosotros lo único que estamos haciendo es comercializar, ¿no? Desde esos navíos del siglo XVI, esos primeros grandes viajes, a, como digo yo, sacarte el titulín, ¿no? Para llevar el barco, que casi cualquiera podemos llevar un barco durante el fin de semana, a poco que nos empeñemos, ¿no? Pues eso es un poco la transición que está ocurriendo en el sector espacial, y que un vehículo que al principio es un tema súper complejo se acaba democratizando, ¿no? Igual que los coches, ¿no? Los coches, cuando se inventan los coches, eran un artículo totalmente de lujo, y hoy en día más o menos todo el mundo tiene un coche, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando con la tecnología espacial, de que se está democratizando cada vez más, y cada vez organizaciones más pequeñas y más sencillas, como la nuestra, nos podemos permitir, ¿no? O tenemos la capacidad de desarrollar ese tipo de vehículo que antes pues era del todo imposible. ¿Cuál es el futuro de la empresa? Ahora estáis llevando pues, satélites al espacio, hacéis de mensajeros, pero ¿os habéis planteado retos mayores? Sí, no, desde luego. Nuestra ambición ya es conocida, ya, ¿no? Es altísima. A nosotros nos gusta decir, ¿no? Que esto lo dijo un accionista de PLD Space, y lo hacemos nuestro, ¿no? Que con la mirada a las estrellas y los pies en la tierra, ¿no? Es decir, tenemos una ambición de conquistar cualquier reto que os podáis imaginar, pero con los pies en la tierra, ¿no? Sabemos perfectamente que mañana lo que hay que hacer es ir temprano a la oficina y trabajar mucho para que en esos 10 años, ¿no? Que se me han puesto los pelos de punta al escuchar a mi socio, ¿no? Siendo entrevistado hace 10 años diciendo que vamos a lanzar un cohete, y que, oye, estoy aquí yo diciendo que, bueno, que ya lo hemos lanzado, ¿no? Pues será precioso, ¿no? En ese centenario volver a sentarnos aquí y ver, ¿no? De lo que hemos sido capaces en estos próximos 10 años. Desde luego, tenéis muchísimo mérito, porque también, ¿no? Lo estoy imaginando, ¿no? En esta década que lleváis trabajando, habréis recibido también muchas zancadillas, y más que las zancadillas, la mirada por encima del hombro, sonriente, un poco indolente de mucha gente, ¿no? Tiene todos este tipo de proyectos tienen caras A, caras B, caras C, y efectivamente, sobre todo durante mucho tiempo, y es normal, se nos ha, o sea, nuestra credibilidad hoy es una, ¿no? Pero hace 10 años era ninguna. Entonces, luchar contra no tener credibilidad en todos los aspectos, sobre todo, ¿no? Recibir críticas de personas que yo respeto muchísimo, que a lo mejor son expertos en la materia o que ya han lanzado un cohete en algún momento, pues ha sido durísimo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos bastante testarudos, ¿no? Cuando nos dicen que no, pues es motivación a hacerlo 2 veces, ¿no? Y en ese aspecto, la verdad que ha sido un proceso muy duro, ¿no? En lo humano, en lo financiero, en lo técnico, en lo institucional. Piensa que para lanzar un cohete hay que activar pues, a distintos ministerios, necesitas permisos, necesitas importar tecnología de otros países, o sea, es un proyecto que es a mucha escala, ¿no? Nosotros decimos que el Miura no lo hemos lanzado nosotros, ¿no? Que el Miura lo hemos lanzado los 42 o 44 millones de españoles que somos hoy, ¿no? Porque cada uno ha puesto su granito de arena en que eso ocurra. Nosotros simplemente pues hemos, ¿no? liado a todo el mundo para que ocurra. Bueno, pues Raúl Verdú, socio fundador de PLD Space. Mandamos desde aquí, que seguro que nos está oyendo porque es muy fan del programa. Yo le conocí en Zaragoza hace unos meses a Raúl Torres, el otro socio fundador. A los dos Raúles, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer, nunca mejor dicho, un poquito más de historia. Qué bien, el honor es completamente nuestro. Muchas gracias. Gracias. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Silueta de la ciudad de Elche. Buenas noches. Señoras y señores, buenas noches. Abrimos nuestra silueta de la ciudad de este 19 de junio con una primicia informativa. Se ha terminado de imprimir la historia de Elche escrita por don Alejandro Ramos Forqués en los talleres de don Antonio Picher. Arqueólogo y archivero municipal, el señor Ramos Forqués ha contado con un importante material para escribir este libro, del que tan solo se han hecho una edición limitada a 500 ejemplares, ya colocados, por cierto, en su totalidad, lo que
hará que dentro de unos años este libro sea muy buscado por los coleccionistas e interesados en conocer el pasado histórico de nuestra ciudad. En sus 650 páginas se recogen interesantes... Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un programa de Radio Elche titulado Silueta de Elche, en donde se hablaba un poco, ¿no?, de temas locales. En esta ocasión era una emisión del año 1971, en donde se hablaba de ese libro de Alejandro Ramos dedicado a la historia de Elche, Alejandro Ramos Folqués. Hoy tenemos en la mesa de este centro de congresos de la ciudad de Elche a Alejandro Ramos, el nieto. Alejandro, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Gracias, Nacho. Alejandro es director del Centro Arqueológico de la Alcudia, de las excavaciones que se llevan allí, y ya su bisabuelo, ¿no?, antes lo comentábamos, ha estado en otras ocasiones con nosotros, fue el primero, ¿no?, quizás en tener esa inquietud, ¿no?, por conocer el lugar donde había aparecido la Dama de Elche. Estamos hablando de esos 90 años de Radio Elche, y la Dama de Elche ha estado prácticamente muy presente, aunque no haya estado aquí físicamente, pero muy presente en el último siglo de la historia de Elche, ¿no? Sí, y aparte es un icono también para la radio, porque esos rodetes parecen siempre los cascos con los que trabajáis, ¿no? Sí, sí. Desde luego que sí. Yo te conozco desde hace muchos años, ¿no?, cuando hicimos un programa para Cuarto Milenio, trabajando ahí sobre la historia del descubrimiento. Quizás la ciudad de Elche, ¿no?, echa de menos, ¿no?, a la Dama, lo comentábamos antes un poco con el alcalde de la ciudad. Vosotros también en la Alcudia la echáis de menos, pero también tenéis otros argumentos arqueológicos con los que, bueno, pues echar menos de menos, entre comillas, ¿no?, a la Dama, ¿no? Sí, la verdad es que como todos los que trabajamos allí nunca convivimos con ella, siempre la vivimos a la distancia, pues entonces realmente a lo mejor no la echamos tanto de menos, ¿no? Estamos mucho más centrados en nuestros proyectos de investigación, en encontrar nuevas damas, ¿por qué no? Sabes que hay un proyecto de excavaciones financiado por la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Elche que desde el año 2007 está excavando en la zona donde se encontró, por fin, ¿no? Era muy curioso que solo se hubiera hecho una intervención en los años 40, una pequeña intervención, y que posiblemente el sitio donde más hubiera interesado excavar, hasta ahora por diferentes factores de seguridad, de científicos o de estrategia, no se había excavado, y por fin, bueno, podemos hablar de la Dama y podemos ubicarla, porque ni siquiera en la Alcudia no sabemos ni siquiera que en ese siglo V a.C. si había una ciudad, había una necrópolis, había un santuario, no sabemos ni siquiera lo que había, ¿no? O sea, la tradición se había ido centrando en una ciudad continuamente ocupada, una historia muy lineal, algo muy propio de mediados del siglo XX, que se había ido manteniendo, hasta que las nuevas investigaciones ya nos han certificado esa ciudad, y posiblemente sin una continuidad por motivo de las posteriores guerras púnicas, o sea, una ciudad en la que ha habido crisis, momento de apogeo, desapariciones prácticamente de la población, pero bueno, hemos tenido la suerte de encontrar un contexto absolutamente sellado por un pavimento romano, con una ocupación posterior muy interesante, en la que se ve incluso el aprovechamiento para fosas de enterramiento en las últimas fases del yacimiento del siglo V, VI, VII después de Cristo, pero por debajo esos estratos sellados por ese pavimento romano que tuvimos que levantar para excavar debajo, pues tuvimos esa ocupación de la última época ibérica, con incluido las tumbas de cada niño propias de las viviendas ibero-romanas, como se llama ahora ese periodo, y el hiato de la guerra púnica que nos dejó abandonados, ¿no?, porque nos convertimos en una zona de guerra, en una zona de conflicto entre cartagineses y romanos, que no aconsejaba a nadie venir a comerciar, y la ciudad experimentó una crisis que casi la lleva al abandono. Y más abajo todavía hemos encontrado la gran ciudad ibérica, la que nos hace sentirnos muy orgullosos como ilicitanos de haber tenido ese pasado tan potente, ¿no?, y que está reflejado en la estatuaria ibérica. No era normal que tuviéramos estatuas ibéricas del nivel de la Dama, del torso del guerrero, de esa aristocracia ibérica, esa cantidad de esculturas, y no saber todavía a qué pertenecían. Y ya estamos encontrando una importante muralla y las casas adosadas a la muralla, que vamos a seguir excavando en los próximos años. Es increíble, ¿no? En aquella época, a finales del siglo XIX, aparece la Dama,
de forma casual, ¿no? Ese busto, ¿no? de gran tamaño, rodeado de losas de piedra, aparecer el resto de un enterramiento, ¿no? con cenizas en la espalda, y no se excavó nunca en los alrededores, ¿no? Es decir, se pierde un poco el contexto, ¿no? Sería como casi la dama de Cádiz, que apareció en el solar de la casa en el año 80-81, ese sarcófago fenicio enorme, que no había nada alrededor, ¿no? Pero aquí sí que había algo, ¿no? Pero nunca se había excavado. Sí, es algo que siempre me ha planteado muchas dudas, ¿no? Al final he ido comprendiendo, ¿no? por la idiosincrasia del yacimiento, que es que está en una zona muy próxima al canal, y el canal era una zona de paso donde todo el mundo iba a lavar, por donde se cruzaba de la carretera. El yacimiento de la Alcudia está entre la carretera de Dolores y la carretera de la Marina, por decirlo de alguna manera, la carretera que va hacia la Marina, y era una zona de paso, y entonces durante mucho tiempo no se excavó ahí, porque si aparecían tumbas importantes, como pudiera preverse, sospechar, pues si dejan la excavación a medias o por la noche, la zona eran excavaciones muy vulnerables. Y quizá fue por eso, pero se ha excavado, he dicho antes una ocasión nada más en los años 40, pero no es así, porque la Dama de Elche, con el gran atractivo que tiene, sabes que Milton Archer Huntington, el fundador de la Hispanic Society de Nueva York, y el último hijo, el 10º hijo de una de las familias más ricas de Estados Unidos, si no la más rica en esos momentos de finales del siglo XIX, la que lleva el ferrocarril desde Nueva York hasta California, cuando llegan allí, pues el hijo pequeño se le ocurre hacer el museo más importante del mundo. Es un poco un ciudadano Kane, por decirlo de alguna manera. Esto es todo verídico, claro. Entonces, cuando está creando esa colección con una obra de arte de los mejores artistas, de un Van Gogh, un Goya, un Picasso, Picasso no sé si todavía, sí, quiere una obra de arte de cada artista más importante, conoce la historia de la Dama de Elche, que ha aparecido, que la han llevado al Louvre, y va y se presenta en París para comprarla, con todo su capital. El Louvre, como no se deshace de piezas, de hecho, cuando la Dama de Elche de allí salió en los años 40, fue una catástrofe para ellos, bueno, pues consigue que los arqueólogos del Louvre vayan a la Alcudia con él, financia toda la excavación, vuelve a hablar con el doctor Campello, propietario todavía de la finca, y le pide excavar con la condición de que si encuentra alguna dama, se la lleva. Entonces excavan, hace una gran zanja desde el sitio del hallazgo hacia el oeste, y tenemos la suerte de que dio con el pavimento de la Basílica Paleocristiana, que tú conoces bien, y entonces se centró en esa excavación. En esos momentos de agosto, franceses llegan recién llegados a España, muertos de calor, casi todos se contagian de un tifus. La población licitana se rebela contra ese permiso que le han dado para excavar, porque todavía estaba muy caliente el hecho de haber vendido la dama, de haber vendido su dama, y prácticamente echamos a los franceses de la excavación de una excavación en una finca privada. Entonces, esa era la primera excavación que se hizo, con lo cual sí que se excavó en la zona, pero tuvimos la suerte esa de que nunca entendieron que la estratigrafía es muy profunda en la Alcudia, los niveles son muy profundos, tocaron los niveles visigodos de la basílica y ahí se quedaron. Ahí se olvidaron, ¿no? Es una historia interesantísima. Una historia desde luego que sí, yo no la conocía, ¿no? Hay muchos enigmas, ¿no? Alrededor de la figura de la Dama de Elche. Estamos hablando, lo decías antes, el mundo ibérico, el arte ibérico en el siglo V, antes de nuestra era, porque en realidad no sabemos a quién representa o qué es lo que representa, ¿no? Exacto, sí, hay diferentes teorías de retrato, pero no hay ninguna que se pueda valorar como la definitiva, exacta, ¿no? Porque hay gente que dice que representa alguna divinidad, que es un retrato idealizado de la difunta que puede estar incluyendo sus cenizas, pero también hay gente que dice que era una estatua que se reaprovechó, que la oquedad dorsal donde se meten las cenizas es un reaprovechamiento de una estatua, de un busto que ya existiera. Hay fuentes que hablan de estatuas de bustos o de estatuas de mujeres en los templos en época ibérica, con lo cual no sabemos. Nadie se atreve a lanzar una hipótesis diciendo qué era la Dama de Elche, a quién representa la escultura de la Dama de Elche. Sí, se ha hablado también, como decías ahora, de alguna divinidad, incluso se ha llegado a decir que pudiera ser un varón, un hombre, no una mujer. Pedro Ibarra, cuando algo que le dolió mucho luego a lo largo de su vida, él aseguraba que era un Apolo romano, ¿no? Y bueno, no fue el único, y realmente tiene cierto parecido con algunos Apolos que están en los museos de los más famosos,
Pero bueno, el tema del género creo que ya está, que creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Lo que sí que es, imagino que tú que lo vives día a día, en estos casi 100 años, ¿no? Un poquito más de investigación en la Alcudia por tu dinastía, ¿no? Los Ramos, yo a él le llamo el Damo de Elche, para que digáis, ¿no? Es una dinastía, ¿no? que empieza con tu bisabuelo. A medida que tú has ido descubriendo tus equipos, las personas que han excavado ahí, habéis echado por tierra algunas de las teorías, hipótesis que se habían ya consolidado, ¿no? Pues hace casi 100 años o 50 años, ¿no? Sí, es una suerte porque sería muy triste que hoy en día no hubiéramos avanzado, no hubiéramos modificado. Los libros de arqueología de 10, 15 años de antigüedad los puedes ir tirando a la basura o los puedes guardar un poco como de recuerdo. De recuerdo. Pero en la Alcudia hay varios equipos trabajando y que nos permiten dar un discurso absolutamente diferente a ese corsé que se tenía propio, como digo, de la arqueología del siglo XX, en la que se hablaba de una ciudad lineal que había ido evolucionando con sus crisis, sus apogeos, sus épocas de bonanza, pero hoy en día sabemos que es una historia totalmente diferente. Es una ciudad muy vivida, una ciudad muy usada, una ciudad que tiene 6.000 años de habitación y, por ejemplo, hemos descubierto en la excavación de las termas romanas algo interesantísimo, ¿no? En el siglo IV, cuando todo el imperio empieza a entrar en una decadencia absoluta, nos estamos dando cuenta que la reforma que se está haciendo de las termas son un negocio y si no te da rentabilidad no inviertas en él. Pues es enorme las reformas a mejor, ¿no? A ampliaciones, y está diciéndonos que todas las élites de las ciudades de alrededor, de los municipios de alrededor, se están viniendo a la Alcudia y con lo cual en un momento de crisis en la península ibérica estamos teniendo una gran riqueza, un gran apogeo de nuevo en la ciudad, junto con el Puerto Solicitano, con Santa Pola, que bueno, los que trabajamos en el mundo de la arqueología evidentemente lo entendemos como una única ciudad, aunque hoy en día sean dos, desde hace poquito tiempo, poquito tiempo, me refiero a un par de siglos, sean dos. Entonces, bueno, las teorías cambian continuamente. Tenemos grandes equipos trabajando allí, grandes arqueólogos, y lo bueno es que todo lo que, como tú bien sabes, todo lo que generamos los arqueólogos, luego lo manejan especialistas a nivel mundial, y ellos son los que te elaboran, con esas herramientas que les damos, con esos ingredientes que les damos, te elaboran esto que yo te estoy contando, y que cuando yo siempre digo que cuando hablo de la Alcudia soy un mero conductor de las investigaciones de muchísima gente, desde Estados Unidos hasta cualquier otro país interesados en la cultura ibérica. El yacimiento es gigantesco y podría ser muchísimo más, ¿no? Si derribarais todo lo que hay alrededor, pero bueno, es el que es. Ahora mismo, ¿en qué estáis? ¿Cuáles son los puntos calientes de esas excavaciones que se están realizando en la Alcudia? Ahora mismo hay 3 proyectos de excavaciones que se van a convertir en 4 dentro de poco, porque estamos excavando la zona donde se encontró la dama, que bueno, un poco el tema de donde se encontró la dama es ya secundario. Estamos excavando la ciudad ibérica del siglo V a.C., la ciudad importante que hace que la Alcudia sea realmente un yacimiento singular. Porque donde apareció la dama es una necrópolis, es un cementerio. No, la dama estuvo en una necrópolis, pero nosotros la encontramos sacada de su tumba y escondida posiblemente para preservarla de ese saqueo que tuvieron las tumbas. Pero se llevaron las losas que había alrededor. Las losas no, las losas, lo que se interpretaron como losas ahora ya sabemos que era la muralla, la metieron dentro de la muralla. Vale. Esa era la hipótesis con la que trabajamos ahora mismo, ¿no? Antes se decía que la dama se protegió con una especie de piedra, que se le echó arena de río para un poco mantenerla aislada y protegida, como a modo de amortiguación de posibles golpes, y hoy en día eso lo tenemos totalmente controlado. Es la muralla, que la muralla tiene como doble mampostería y de relleno, pues la dama posiblemente se tiró dentro, y la arena que siempre se ha mencionado, ya sabemos que son riadas. Riadas que están absolutamente hoy en día con topógrafos, perdón, con topógrafos, con geólogos, tenemos totalmente documentados los periodos de inundación, y proceden de una inundación periódica que hay en el yacimiento, como ocurre hoy en día en la ciudad de Elche. Luego estamos excavando una de las termas romanas más impresionantes de la Comunidad Valenciana, por supuesto, y con las piscinas más profundas de todo el imperio. O sea, es algo bastante sorprendente, ¿no? Tenemos la piscina más profunda conocida
romana perfectamente conservada. Ese es otro de los proyectos que hay en marcha. Luego estamos acabando en el proyecto Domus en la zona de las grandes casas romanas, pero con el interés, con el objetivo de buscar una perfecta datación de todas las épocas del yacimiento, ¿no? Desde la época medieval, de época islámica, que hasta ahora no la teníamos datada, constatada en el yacimiento. Ya sabemos que en los últimos siglos, en el siglo VIII y IX, hay construcciones, hay arquitectura islámica. Esto es una novedad, la arquitectura islámica dentro del yacimiento, y hasta la prehistoria. De momento la tenemos datada en el Neolítico, en el 5000 a.C., Neolítico antiguo, pero quizás sea más antigua. Veremos hasta dónde llegamos. Y como digo, hay un cuarto proyecto que va a arrancar este año, que es en toda la fachada occidental, noroccidental del yacimiento, que hay una gran muralla romana y unas termas, otras termas también súper monumentales, que se salen de la muralla en una época de paz. Ahí se va a hacer una intervención, va a ser un nuevo proyecto y que creemos que va a dar un resultado también espectacular, sobre todo a nivel de conservación, porque no buscamos datos nuevos, buscamos conservar unas excavaciones que ya iniciara Pedro Ibarra en 1898 y que necesitan ya un repaso. Bueno, pues habrá que volver aquí a Elche para que nos sigas contando cosas tan interesantes de lo que estáis haciendo en la Alcudia, este yacimiento icónico de la historia de la arqueología española, donde apareció la Dama de Elche a finales del siglo XIX, ese icono también del mundo ibérico y de la historia de nuestro país. Alejandro Ramos, director del Centro Arqueológico de la Alcudia, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, y está siendo ya muy frecuente tu visita, me alegro muchísimo. Claro que sí, porque tenéis muchas cosas que contar. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Al final de este programa tengo aquí muchísimos nombres que quiero mencionar porque hay muchísima gente detrás de este proyecto de poder hacer aquí Ser Historia, hoy Día Internacional de la Radio, 13 de febrero en el Congreso, ¿no? El Centro de Congresos de la ciudad de Elche, para celebrar esos 90 años precisamente de Radio Elche. Quería dar las gracias en primer lugar a Cristina Medina, que está por aquí, bueno, estará por aquí. Le vamos a dar un aplauso muy grande, y a todos los compañeros de Radio Elche, con Marcelo también, el actual director de la emisora, que está compartiendo estos minutos de radio con nosotros. Ella fue la que se puso en contacto en primer momento conmigo para poder llevar a cabo este maravilloso proyecto. Quería dar las gracias a Aitor Blasco, a Antonio Valcárcel y Mario Abril, que son los tres compañeros de la técnica que tengo aquí a mi derecha. Un fuerte aplauso para ellos. Lo decía al principio, ¿no? Este programa no hubiera sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Elche, Aigües de Elche, Elche Oasis Mediterráneo, IMED Elche y la Diputación de Alicante. Muchísimas gracias a todos ellos. Fermín Agustí ha estado como siempre en la producción del programa. Ana Caballero controlando las redes sociales, la producción y absolutamente todo en esta ocasión, en este programa. Sé que está por aquí, vamos a darle un aplauso muy grande. Está ahí escondida, pero bueno. Y delante del micrófono, como siempre, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Felicidades una vez más por este maravilloso día de la radio que hemos compartido. Nos seguimos escuchando aquí dentro de 7 días. Hasta pronto.